17 de enero de 1946. Puerto de Uraga, Japón. El viento invernal azotó la cubierta del USS Consuelo. Mientras se dirigía a la deriva hacia el puerto de Uraga, traía consigo algo más inquietante que el frío. Silencio. No se oían vítores desde la orilla. No ondeaban banderas en señal de celebración o derrota. La guerra había terminado hacía 5 meses, pero aquí, en ese momento, comenzaba un nuevo tipo de ajuste de cuentas. Entre los hombres que eran transferidos desde la bodega del barco se encontraban 43 soldados japoneses, antiguos guardias de prisiones de campos dispersos por todo el Pacífico. Bataan, Cabanatuán, Palawan. Habían presenciado la hambruna, las palizas, las marchas de la muerte. Ahora eran prisioneros, destinados a centros de detención aliados donde esperarían juicio por crímenes de guerra. Pero lo que les aguardaba primero era algo que ninguno de ellos había previsto. 3 comidas al día, café por la mañana y pan recién salido del horno. Un hombre, el sargento Hiroshi Tanaka, se encontraba cerca de la pasarela, con las muñecas atadas con cuerdas flojas, observando a los marineros estadounidenses moverse por la cubierta con una eficiencia despreocupada que parecía casi perezosa, comparada con la rígida disciplina del ejército imperial. No había comido una comida completa en 2 semanas. Su uniforme le colgaba como un sudario, y sin embargo, mientras lo conducían a la zona de recepción, vio algo que lo hizo detenerse. Mesas llenas de tazas de hojalata, vapor saliendo de ollas de cerámica y montones de pan de molde envuelto en tela. Un cabo estadounidense señaló la mesa. «La comida está lista. Siéntese». Tanaka no se movió, pues pensó que era un truco, para comprender la conmoción que resonaría en las mentes de estos hombres en los meses siguientes. Primero hay que comprender la ideología que los moldeó. El soldado japonés de la Segunda Guerra Mundial no era simplemente un combatiente, era un instrumento de Bushido, una filosofía que elevaba el sacrificio, la resistencia y la muerte antes que el deshonor a las más altas virtudes. La rendición no era simplemente un fracaso táctico, sino una aniquilación espiritual. El ejército imperial Senjin-kun, el código de campo militar emitido en 1941, declaraba explícitamente: «No sufras la vergüenza de ser capturado vivo». Ser capturado era convertirse en menos que humano. Y si los soldados japoneses creían esto de sí mismos, extendieron esa creencia a sus enemigos. Cuando las fuerzas estadounidenses y filipinas se rindieron en Bataan en abril de 1942, los comandantes japoneses no vieron hombres, sino sombras, indignos de nada, sin deudas. La infame marcha de la muerte de Bataan que siguió mató a unos 10.000 prisioneros, no solo por ejecuciones deliberadas, sino por negligencia sistemática, sin comida, sin agua, sin descanso. Quienes se desplomaban eran apuñalados con bayoneta o fusilados. Quienes mendigaban eran golpeados. Sobrevivir no era un derecho, era un accidente. En los campos que siguieron, Cabanatuán, O'Donnell, Davao, las raciones se calculaban no para el sustento, sino para la lenta erosión. Una ración diaria típica consistía en una taza de arroz mezclado con gorgojos, quizás una cucharada de materia vegetal, a veces nada en absoluto. Y los guardias japoneses que administraban estos campos no eran todos sádicos, aunque muchos lo eran. La mayoría eran simplemente hombres entrenados para ver el cautiverio como la mayor desgracia y tratar a los deshonrados como tal. Les habían dicho que los estadounidenses eran débiles, decadentes, dependientes del lujo. El hambre, creían, era simplemente la corrección natural de esa debilidad. Pero ahora el guión había dado un giro, y en ese cambio algo inesperado empezó a surgir. No venganza, sino una especie de disonancia cognitiva que perseguiría a estos hombres mucho después de que terminaran los tribunales de crímenes de guerra. El centro de detención de Yokohama no era lo que Hiroshi Tanaka esperaba. Había imaginado algo parecido a los campos que una vez supervisó: alambre de púas, barro, enfermedades, un silencio roto solo por órdenes y algún grito ocasional. En cambio, encontró barracones con suelos de madera, letrinas con buen drenaje y un comedor donde los soldados estadounidenses comían junto a sus prisioneros, separados solo por un tabique bajo. La comida era la misma en ambos lados. Todas las mañanas a las 6:00,
Los guardias preparaban café en grandes teteras de acero. El olor por sí solo resultaba desconcertante. El café había sido un lujo en Japón, incluso antes de la guerra. Para 1945, había desaparecido por completo, reemplazado por cebada tostada o polvo de bellota. Pero aquí fluía libremente, caliente y amargo, servido en tazas de hojalata sin ceremonia. Y junto a él, pan. No los densos y grises ladrillos de galleta dura militar, sino suaves panes blancos horneados a diario en la cocina del campamento, todavía ligeramente dulces, a veces servidos con margarina o mermelada. Tanaka dio su primer bocado a la tercera mañana. Se había resistido por sospecha, luego por orgullo y finalmente por hambre. La textura era extraña, demasiado blanda, casi esponjosa, pero le llenó el estómago como el arroz nunca lo había hecho. Observó a los demás prisioneros japoneses en el comedor. Algunos comían en silencio, cabizbajos, otros lloraban en silencio, aunque Tanaka no supo si de alivio o de vergüenza. Un exguardia llamado Kenji Yamada supervisaba el barracón de castigo de Cabanatuan. En una ocasión, ordenó a un prisionero permanecer de pie al sol durante 8 horas sin agua por el delito de robar un puñado de arroz. El hombre murió de insolación. Ahora Yamada estaba sentado a una larga mesa en Yokohama, con una rebanada de pan en una mano y una taza de café en la otra, con la mirada perdida. Cuando un guardia estadounidense pasó y le preguntó si necesitaba más, Yamada se estremeció, como si lo hubieran golpeado. «¿Por qué?», susurró en un inglés mal hablado. «¿Por qué nos alimentas?». El guardia, un joven cabo de Iowa, se encogió de hombros. «Convención de Ginebra, amigo. Y además, ustedes son gente, ¿verdad?». Yamada no respondió. No podía. La lógica era incomprensible. Las convenciones de Ginebra de 1929 definieron protecciones específicas para los prisioneros de guerra: alimentación adecuada, atención médica, alojamiento y trato humano. Estados Unidos, como signatario, estaba legalmente obligado a respetar estas normas, incluso para los combatientes enemigos acusados de atrocidades. Pero más allá de la obligación legal, existía una premisa cultural más profunda, una arraigada no en la misericordia, sino en la abundancia. En 1946, Estados Unidos era la principal potencia industrial del mundo. Sus campos estaban indemnes de la guerra y sus fábricas funcionaban a plena capacidad. La comida no escaseaba, era excedente. Retenerla habría requerido más esfuerzo que proporcionarla. Pero para los guardias japoneses, esta abundancia era incomprensible. La economía japonesa en tiempos de guerra había sido de escasez desde el principio. El racionamiento comenzó en 1940 y se endureció cada año a partir de entonces. Para 1945, la ingesta calórica promedio de los civiles había descendido a 1.680 calorías diarias, apenas suficiente para mantener las funciones básicas. A los soldados no les fue mucho mejor. Las líneas de suministro del ejército imperial eran notoriamente frágiles, y las tropas de primera línea a menudo sobrevivían con lo que podían encontrar. En Filipinas, los soldados japoneses recurrían a comer raíces, insectos e incluso a sus propios camaradas caídos. La idea de que una nación enemiga pudiera alimentar a sus prisioneros mejor de lo que alimentó a sus propios soldados parecía propaganda. Sin embargo, allí estaba la evidencia, humeando en una taza de hojalata. El café se convirtió en un símbolo, no de bondad, sino de capacidad cada mañana, mientras Tanaka observaba a los cocineros estadounidenses transportar sacos de frijoles de 25 kilos desde el depósito de suministros. Comenzaba a comprender algo que ningún informe de campo de batalla ni propaganda había transmitido. La fuerza de Estados Unidos no residía en sus soldados, sino en su capacidad para sustentarlos indefinidamente. El imperio japonés había enviado a sus hombres a luchar con la expectativa de que soportarían el hambre, el frío y la muerte sin quejarse. Los estadounidenses enviaban a sus hombres con la expectativa de que desayunarían. Por supuesto, hubo momentos de crueldad en los campos aliados, no sistemáticos, sino esporádicos, nacidos de la ira, el dolor o el simple deseo humano de venganza. En Guam, un grupo de guardias estadounidenses obligó a prisioneros japoneses a cavar fosas para los cuerpos de los marines caídos en Iwo Jima.
En el centro de detención filipino de Manila, un prisionero que se negó a trabajar fue recluido en régimen de aislamiento durante 2 semanas. Estos incidentes fueron documentados, investigados y, en algunos casos, castigados. Pero fueron excepciones, no una política. Lo que más impactó a los prisioneros japoneses no fue la ausencia de crueldad, sino su inconsecuencia en los campos que dirigían. El castigo era ritual. Seguía reglas, incluso si éstas eran brutales. Aquí, el castigo era arbitrario, al igual que la amabilidad. Un guardia estadounidense podía compartir un cigarrillo un día y golpear a un hombre al siguiente, según el estado de ánimo, las circunstancias o nada en absoluto. Esta imprevisibilidad era, a su manera, más inquietante que el abuso sistemático. Sugería que los estadounidenses no los veían como enemigos en el sentido ideológico, sino como simples hombres, algo imperfectos y cambiantes, como ellos mismos. Hiroshi Tanaka luchó con esta comprensión. Le habían enseñado que los estadounidenses eran débiles porque valoraban la comodidad, que su democracia los hacía blandos e indecisos. Pero los hombres que veía ahora no parecían blandos. Estaban cansados, a menudo aburridos, a veces crueles, pero también capaces de una generosidad asombrosa. Un médico que le atendió el pie infectado lo hizo con el mismo cuidado que le brindaría a un soldado estadounidense. Un cocinero que lo vio dudar en la fila del pan le hizo señas con impaciencia para que avanzara. «Vamos, no tenemos todo el día. Come». Estos pequeños momentos se acumularon y, al acumularse, comenzaron a erosionar la certeza ideológica que había sostenido a Tanaka durante 4 años de guerra. En la primavera de 1946, comenzaron los juicios por crímenes de guerra. Muchos de los guardias detenidos en Yokohama y otros centros fueron trasladados a Manila, Tokio y Singapur para enfrentar cargos de tortura, asesinato y negligencia deliberada. Las pruebas eran abrumadoras. Testimonios de supervivientes, fotografías de prisioneros demacrados, registros meticulosamente conservados por el propio ejército japonés. Las condenas fueron rápidas. Algunos hombres fueron condenados a trabajos forzados. Otros fueron ahorcados. Hiroshi Tanaka estuvo entre los juzgados en Manila. Fue acusado de supervisar el cuartel de castigo de Cabanatuan, donde los prisioneros eran golpeados rutinariamente y se les negaba la comida por infracciones tan leves como no hacer una reverencia. Durante su testimonio, Tanaka no negó los cargos. Explicó, en un inglés vacilante, que había obedecido las órdenes, que había creído que los prisioneros eran menos que hombres porque se habían rendido, que se lo habían inculcado, lo había interiorizado y nunca lo había cuestionado. El fiscal le hizo una única pregunta. ¿Lo cree usted ahora? Tanaka dudó. Pensó en el pan, el café, el médico estadounidense que le había curado el pie sin preguntarle su nombre. Pensó en los guardias que bromeaban entre ellos en el comedor, que jugaban a las cartas en los descansos, que parecían completamente libres de ideologías. Pensó en el contraste entre lo que le habían enseñado y lo que había visto. No, dijo finalmente, ya no lo creo. Fue condenado a 15 años de trabajos forzados. Cumplió 11. El impacto psicológico del cautiverio en los guardias japoneses ha sido poco estudiado, eclipsado por el sufrimiento mucho mayor de los prisioneros aliados. Pero los pocos relatos existentes revelan un patrón común: desorientación, vergüenza y una lenta y dolorosa reevaluación de la identidad. Para los hombres criados para equiparar la rendición con la extinción, la supervivencia misma se convirtió en una fuente de culpa. Y para quienes habían administrado crueldad bajo la creencia de que estaba justificada, la exposición a un enemigo que operaba bajo premisas diferentes, que alimentaba, curaba y a veces incluso perdonaba, creó una ruptura cognitiva que muchos nunca reconciliaron del todo. Algunos, como Kenji Yamada, se suicidaron años después de su liberación, incapaces de integrar lo que habían hecho con lo que habían aprendido. Otros, como Tanaka, vivieron con la contradicción, llevándola en silencio hasta la muerte. En entrevistas realizadas décadas después, varios exguardias hablaron del pan y el café no como símbolos de la generosidad estadounidense, sino como prueba de su propio fracaso. Creían que la privación era fuerza, que la resistencia sin quejarse era la virtud suprema.
Pero en los campos donde estuvieron recluidos, vieron que la abundancia, no la escasez, era la base del poder. Y comprendieron, quizás por primera vez, que la guerra estaba perdida mucho antes de que cayeran las bombas. Hay un antiguo proverbio japonés: el clavo que sobresale será martillado hacia abajo. Habla del valor de la conformidad, de la resistencia colectiva, del sacrificio por el bien común. Pero en los campos estadounidenses, los prisioneros japoneses se encontraron con una filosofía diferente, una para la que no tenían lenguaje. El individualismo no era debilidad, la comodidad no era decadencia, y la misericordia, extendida incluso a quienes no la habían mostrado, no era ingenuidad, era política, arraigada en la creencia de que ciertas normas se aplicaban universalmente, independientemente de la reciprocidad. Este fue el verdadero impacto, no el pan ni el café, sino lo que representaban, una cosmovisión en la que la dignidad humana no dependía del honor, la victoria, ni la obediencia. Se daba por sentado, era fundamental, innegociable. Y para hombres que habían pasado años negando esa dignidad a otros, que habían sido entrenados para ver la rendición como la pérdida definitiva de la humanidad, esta suposición era tan desestabilizadora como cualquier derrota en el campo de batalla. Para 1952, la mayoría de los guardias japoneses retenidos en centros de detención aliados habían sido liberados o repatriados. Regresaron a un Japón que también había experimentado una transformación. El emperador había renunciado a su divinidad. El ejército se había disuelto. La nueva constitución, redactada bajo supervisión estadounidense, declaraba que la nación nunca más volvería a librar guerras. El Bushido, antaño el núcleo espiritual de la identidad japonesa, había sido replanteado como una reliquia de un pasado trágico. Hiroshi Tanaka regresó a su aldea en la prefectura de Shizuoka en el otoño de 1953. Su familia lo recibió con un discreto alivio, aunque su madre lloró al ver lo delgado que estaba. Consiguió trabajo en una fábrica textil y apenas habló de la guerra. Cuando los vecinos preguntaban, solo les contaba que había sido prisionero, que había recibido un trato justo y que no quería hablar más del tema. Pero por la noche, solo, a veces pensaba en el comedor de Yokohama, el aroma del café, la suavidad del pan, el cabo estadounidense que le había preguntado, con indiferencia, si necesitaba más, como si fuera la pregunta más sencilla del mundo. Y se preguntaba, no por primera vez, si la verdadera diferencia entre la victoria y la derrota no residía en las armas ni en la estrategia, sino en la tranquila suposición de que siempre habría suficiente. La historia de los guardias de prisiones japoneses en los centros de detención estadounidenses no es una historia de redención. Muchos de estos hombres cometieron actos que desafiaban el perdón. Tampoco es una historia de virtud estadounidense. Los campos no eran utopías, y el trato a los prisioneros, aunque generalmente humano, estaba motivado tanto por el pragmatismo y la propaganda como por principios morales. Pero es una historia sobre el poder del contraste, sobre lo que sucede cuando hombres criados en la escasez se encuentran con la abundancia, cuando quienes fueron educados para despreciar la debilidad se topan con una fortaleza que desconocen. En las décadas transcurridas desde entonces, los historiadores han debatido la eficacia de las convenciones de Ginebra, la ética de juzgar a soldados de bajo rango por delitos sistémicos y el impacto psicológico del cautiverio, tanto en captores como en cautivos. Pero tras estos debates se esconde una verdad más simple, una que los guardias japoneses aprendieron en esos comedores y cuarteles improvisados, que la forma en que una nación trata a sus enemigos, especialmente en la victoria, revela más sobre su carácter que cualquier triunfo en el campo de batalla. El pan era solo pan, el café era solo café, pero juntos se convirtieron en una medida ideológica, un recordatorio diario de que la abundancia, dada libremente, podía ser tan devastadora para el espíritu como cualquier privación. Y para los hombres que alguna vez creyeron que la crueldad era disciplina y el hambre fuerza, esa constatación fue el golpe más duro de todos. Epílogo. Las guerras terminan, los imperios caen, las ideologías se desmoronan bajo el peso de sus propias contradicciones, pero las pequeñas cosas perduran. El aroma del café por la mañana, el calor del pan en una mano fría, la pregunta formulada sin malicia, ¿necesitas más?
Estos no son los grandes símbolos a los que construimos monumentos. No inspiran canciones ni discursos, pero son quizás la medida más auténtica de lo que queremos decir cuando hablamos de civilización. No la capacidad de destruir, sino la capacidad de sostener. No la voluntad de dominar, sino la voluntad de compartir, incluso con quienes no han compartido nada a cambio. Los guardias japoneses que se sentaban en esos comedores, desconcertados y avergonzados, aprendieron una lección para la que su entrenamiento nunca los había preparado: que la libertad no es la ausencia de restricciones, sino la presencia de suficiente comida, suficiente misericordia, suficiente fe en la idea de que incluso los enemigos son humanos, y que la humanidad, una vez reconocida, exige un cierto nivel de cuidado. Al final, la guerra no la ganaron los hombres que más lucharon, sino la nación que pudo permitirse el lujo de luchar y aún le sobró algo. Y ese excedente, medido en toneladas de grano, litros de café y hogazas de pan recién horneadas cada mañana, se convirtió en la base no solo de la victoria, sino de una paz que ningún tratado por sí solo podía garantizar. El clavo que sobresale puede ser martillado, pero en el mundo que surgió de las cenizas de 1945, había suficiente espacio y suficiente pan para que incluso los clavos se mantuvieran en pie.